Bien, el segundo caso práctico que vamos a ver sobre Agisoft Photoscan se va a tratar de alinear dos mallas independientes que se solapen y en este caso no habríamos conseguido que se alineasen por el sistema point-based, o sea, como veíamos antes, por el sistema basado en puntos. Es decir, que en este caso el software no ha conseguido detectar la suficiente cantidad de puntos comunes en ambos modelos como para realizar el alineado correctamente. Bien, en este caso, bueno, pues para que veamos un poquito de qué se trata, tenemos un entorno que podemos ver aquí, que está actualmente tiene un aspecto aterrazado, que en realidad, pues bueno, es en el área arqueológica de los Bañales, es una zona de carácter doméstico artesanal que se construyó pues a partir de mediados del siglo II, reciclando muchos materiales pues de la zona contigua, que sería la zona monumental del foro, ¿verdad? En este caso, como podéis ver aquí a la izquierda, podemos ver que tenemos hemos hecho dos chunks, y podemos ver el primero de ellos, ¿eh? Que sería, digamos, la parte inferior, ¿eh? Y en el segundo de ellos, ¿eh? En realidad hemos sacado todo completo para poder eh, después marcar los puntos comunes, pero bueno, en realidad lo que aparece como una resolución es solamente la parte superior. Si vemos las cámaras que hemos utilizado en este segundo, que sería la parte superior de la terraza, eh, podemos ver la estrategia de captura que hemos utilizado con el Show Cameras, y aquí efectivamente pues vemos que tenemos una captura a todo el perímetro, digamos, de todo el área, y en esta zona está mucho más detallado todos los entornos con muchas más fotografías, ¿verdad? En total nos salen 761 cámaras. Y para el otro, vemos aquí, ¿eh? Que tendríamos las mismas fotografías que hemos sacado de todo el perímetro, pero en este caso, vamos a ver si lo acerco un poquito, ahí está, dado la vuelta. En este caso lo que tenemos es mucho más detallada la parte inferior de esto. Como veis, efectivamente no están alineadas ni mucho menos, y lo que vamos a tratar es de alinearlo mediante el sistema de alineación basado en marcadores. Bien, para lo cual, pues lo que vamos a tener que hacer es crear más marcadores comunes en la zona en la que coinciden ambos, es decir, en esta zona inferior, ¿eh? Si vemos aquí la otra malla, vamos, ya podemos ocultar las cámaras, ¿eh? Las zonas coincidentes, digamos, van a ser básicamente en la zona central y en lo que hemos dejado en la segunda malla, hemos dejado que nos apareciese la zona baja de las terrazas, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que es importante es, vamos a crear 4 marcadores, son lo mínimo que hay que utilizar para que quede bien alineado el modelo, e incluso si se utilizan más siempre conseguiremos mayor precisión. Entonces, las formas de marcarlo podemos hacerlo directamente sobre las propias mallas, o podemos hacerlo sobre las fotografías. En ambos casos el resultado sería el mismo. Quizás para poderlo ver mejor podríamos ver en lugar de ver la malla simplemente, que sea con el color este provisional que nos pone. Así podríamos pues conseguir mejor resolución o mejor vista, pues para, como veis aquí la malla no está en una resolución muy alta porque hemos sacado un modelo de 135.000 caras, mientras que en la otra malla sí tendríamos una malla de 2 millones de caras, que es mucho más detallada, ¿verdad? Pero bueno, como lo que vamos a utilizar es simplemente alinear las dos nubes densas, y una vez que hayamos alineado las dos nubes densas, entonces ya sí generaremos un modelo de alta resolución uniendo las dos. Entonces, bueno, pues vamos a proceder ahora mismo a ir configurando los marcadores, para lo cual, bien, podemos utilizar, por ejemplo, estas tres grandes bloques que hay aquí justo a la entrada, que sería en la zona de la calle. Estas son, digamos, las bases de unos pequeños soportales que se han descubierto. Entonces, pues podemos, por ejemplo, colocar un primer marcador en la primera de ellas. Clic derecho, nos aparece este menú desplegable y Create Marker. Bien, ahora mismo
nos está creando este primer marcador. Le costará bastante porque, claro, lo tiene que crear en las 646 cámaras de que consta la vista. Ya lo ha hecho. Entonces este sería el punto 1, point 1. Vamos a utilizar ahora mismo en algún punto un poquito más cercano, digamos, a la otra malla. Vemos aquí que tenemos este canal de evacuación de residuos que había y que tiene aquí pues un bloque también bastante llamativo que está justo a su lado. Bien, vamos a marcar aquí, por ejemplo, esta esquina del bloque y daremos Create Marker. Y este será el punto 2. Una vez más está tardando lo suyo porque está buscando en todas las cámaras, en realidad las 643 que tiene alineadas, y vemos aquí que ya nos ha creado dos puntos diferentes. Bien, a continuación vamos a crear un tercer punto, vamos a buscar también una zona que sea cercana al otro modelo, pero en la otra esquina. Vamos a ver, por ejemplo, en esta esquina del edificio, digamos, aquí tendríamos un muro que hace un poco de contención porque es la separación, digamos, entre dos niveles de dos viviendas diferentes, y buscaríamos un punto que estuviese, por ejemplo, en lo que es en el suelo, cerquita de la pared. Podemos ampliar aquí lo que necesitemos, clic derecho, Create Marker. Ya tendríamos un tercer punto. Una vez más, está pensando y está buscando por todas las fotografías en cuáles de ellas puede identificar este tercer punto. Muy bien, y ya tenemos entonces 1, 2, 3 puntos. Podemos buscar un cuarto punto. Vamos a ponerlo en esta zona central, por ejemplo. Y en esta zona central, pues se me ocurre, por ejemplo, vamos a ver, aquí este bloque que está aquí un poco remontado sobre los otros dos, y vamos a buscar en el centro del bloque. Creamos aquí nuestro cuarto marcador. Esperamos a que se cree. Bien, y ya lo tenemos. Y como vemos aquí, tenemos los cuatro marcadores. Vemos que el que hayamos seleccionado se nos pone en rojo. Este sería el segundo, que estaría aquí junto al canal de residuos. El tercero en la esquinita del edificio. Y el cuarto en la zona central, en este bloque un poco remontado, digamos, en la entrada de este recinto, ¿verdad? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es, en el mismo orden que hemos ido marcándolos en este modelo, iríamos a la malla que tenemos aquí, a la otra malla, y buscaríamos los cuatro puntos para marcarlos. Evidentemente, los cuatro están en esta zona y, como hemos dicho, tendríamos el primer punto, vamos a verlo bien, el primer punto lo tendríamos en el centro de este bloque de la calle, vamos allá, aproximadamente aquí lo marcaríamos, creamos el marcador y como veis me lo llama point 1 porque lógicamente es el primero que creamos aquí. Esto es muy importante porque nos tendrá que coincidir el point 1 de este chunk con el point 1 de este otro chunk, ¿vale? Vamos al segundo punto, que efectivamente lo teníamos en el otro modelo, lo teníamos aquí junto al canal de drenaje en la esquinita del bloque, con lo cual venimos aquí y tenemos aquí mucho más desvaído porque es de mucha menos resolución, pero en esta esquinita podremos crear el segundo, point 2. El tercero lo tendríamos aquí justo en la esquinita de esta habitación, crearíamos el 3. Y el cuarto, que se ve aquí un poquito mal porque tiene muchas menos caras, pero sería del centro de este bloque. Crearíamos aquí el cuarto. Bien, por lo tanto ya tenemos dos mallas y tenemos los cuatro puntos marcados. Bien, si quisiéramos más precisión, evidentemente marcaríamos más puntos, pero bueno, para hacer este ejercicio vamos a ir con estos. Entonces ahora en el workflow, en este caso tendríamos que alinear chunks y vamos a decirle que nos alinee el 1, el 2. Ya sabemos que el método point based no nos ha funcionado, porque en este caso las fotos no tenían grandes peculiaridades que le hayan servido al software. Por lo tanto, usaremos Marker Paste. No utilizaremos el Camera Base porque las cámaras no están referenciadas. Es decir, esto solamente se puede utilizar con ese tipo de cámaras que te marca la posición exacta desde la que has sacado la fotografía, bien sea con
GPS de precisión o con cualquier otro sistema. En nuestro caso, las fotos no están referenciadas, por lo tanto los alinearemos con un sistema basado en los marcadores que hemos creado. Y le daremos el OK y intentará alinearnos todas las fotos. Es decir, nos va a intentar alinear, en este caso son 1400 fotos, algo más, que en realidad hay algunas de ellas, todas las que hacen ese recorrido todo alrededor del recinto, estarían repetidas, pero no nos importa porque lo que nos va a hacer es alinear las nubes de puntos que ya tiene creadas. Le damos OK y en principio ya nos ha alineado y lo podemos comprobar viendo aquí las mallas superpuestas. Vemos ahí una de las mallas que nos aparece encima de la otra. Estamos estaríamos en estos momentos en el sector 2, en lo que llamamos el sector 2, y nos alinearía las dos mallas perfectamente. No del todo perfectamente porque vemos que los marcadores no están totalmente superpuestos, pero prácticamente con bastante precisión. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer, lógicamente, es en el sector 2, en este que estamos aquí, vamos a quitar la vista, es eliminar las zonas que nos coincidían con el sector 1. No hace falta eliminarlas todas, de hecho, incluso pues nos quedaremos con una parte de solape entre las dos para que no nos queden huecos. Bien, pero toda la parte, digamos, de la zona superior de las terrazas, que sería esta, nos la vamos a quedar y en cambio vamos a eliminar con las herramientas de selección, vamos a eliminar toda este área que no nos interesa porque ya lo tenemos en el otro lado. Vamos a eliminar también los trozos que no queríamos inicialmente hacer y nos vamos a quedar exclusivamente con lo que sí queremos mantener, que son todas estas zonas. Borramos con la herramienta rectangular, también podemos, por ejemplo, rotar un poquito y aquí hacer un rectángulo que nos deje esta malla más ceñida a lo que es el objeto de nuestro interés, ¿verdad? Bien, y ya con esto podemos ver superpuestas las dos mallas, una y la otra, y ya podemos proceder a alinear lo que son las nubes de puntos. Vamos a alinear esta nube de puntos con esta. Y para ello en Workflow diremos Merge Chunks y no le diremos que nos una los modelos, es decir, las mallas ya creadas, sino las nubes de puntos, porque de esa manera conseguiremos que la unión entre ambas quede mucho mejor. Hacemos OK, eso suele ser bastante rápido, tarda apenas unos pocos segundos. En este caso, bueno, las nubes de puntos, sobre todo la primera, la habíamos generado con mucha precisión. Veis que tiene más de 31 millones de puntos y ya nos había dado una geometría bastante maja de 2 millones. Bien, ahora mismo lo que tenemos ya es el Merge Chunk, en el cual tenemos una nube densa. Aquí la tenemos y vamos a orientarla y ya esta es la unión entre las dos nubes densas. Bien, pues ahora lo que podemos hacer, vemos que nos ha creado aquí algunas geometrías un poco extrañas. Posiblemente serían geometrías que tendríamos antes, que habríamos depurado anteriormente en las otras nubes. Aquí también podemos depurarlas. Por ejemplo, podemos coger todas estas puntos flotantes que serían de fotos que han sido incorrectamente alineadas. Los podemos eliminar. Seguimos eliminando. Bien. Podríamos depurar esta malla. Vamos a verlo con las distintas herramientas que tenemos de selecciones y vemos de paso un poquito cómo funcionan. Vamos a ver. Bien. En este caso no nos está permitiendo hacerlo correctamente porque, vamos a ver, porque estamos en el sector 2. Si vamos al sector 1, en realidad nos tendría que permitir limpiar esta nube de puntos. Vamos a ver.
Bien, sí, en efecto, cuando tenemos un chunk que es el resultado de unir otros dos, lo que tenemos que modificarlo es en el chunk original. Es decir, en este caso, en el sector 2 teníamos esta serie de puntos extraños que nos habían salido por aquí, y si queremos limpiarlos nos tenemos que posicionar, perdón, en la nube densa de este modelo, de este chunk, y eliminarlos. Y cuando los eliminemos, como veremos ahora a continuación, veremos que se nos habrán eliminado también, ¿vale? Se nos habrán eliminado también de su correspondiente nube de puntos unida, ¿eh? Entonces lo que tenemos que hacer es ir depurando las nubes de puntos originales, ¿eh? Que quizás es algo que podíamos haber hecho inicialmente y no lo hemos hecho, pero bueno, lo podemos hacer ahora y nos va a quedar mucho mejor, ¿eh? En todo caso, también podemos venir a la otra nube densa, en la que vemos que también teníamos una serie de puntos extraños. Bien. Y eh, con esto podemos, ya con la nube ya un poco más limpia, vamos a verla en otra perspectiva, podemos intentar hacer un primer modelo y vemos qué tal nos sale. También podemos funcionar desde aquí y probaríamos a hacer con esta nube densa, que sería la unión entre las dos, un solo modelo de las dos. Vamos con ello. Vamos a hacerlo con un recuento de polígonos bajo para que no nos tarde demasiado. Y con esto, pues al cabo de un rato obtendremos nuestra malla. Vamos a esperar. Bien, pues ya tenemos el modelo generado, ya tenemos la textura generada. Podemos ver aquí ya la malla completa y vemos que efectivamente ya nos ha unido perfectamente los dos modelos. Vamos a ocultar ya los marcadores. Bien, y vemos aquí que la malla es conjunta para los dos. Una vez más, aquí podríamos seguir limpiando un poquito con nuestras herramientas de selección para dejar la malla, pero bueno, como también después lo podemos editar esto con software de edición 3D, pues tampoco nos hace falta realmente. Lo que nos faltaría ya con esto es generar la textura. Iríamos a donde siempre, porque lo que nos está dando aquí no es propiamente una sola textura, sino que se está utilizando las dos texturas. Sobre este mismo modelo podríamos generar la textura. Nos generaría una sola textura, vamos a generar una más grande para que nos coja mejor. Vamos a ponerle de 2048 y tendríamos ya nuestra malla texturizada y lista para poderla exportar o hacer con ella lo que quisiéramos. Bien, pues con esto ya hemos visto el otro método que tenemos posible para alinear dos mallas. Como veis, las mallas, ahora lo podemos ver más de cerca, tampoco se han alineado perfectamente, los puntos no han quedado exactamente alineados. Por una parte, teníamos grandes diferencias en los dos sectores. En el primero lo habíamos generado con una gran densidad y en el segundo, en cambio, pues con 5 veces menos de densidad, con lo cual pues, bueno, no eran mallas paralelas. Si lo hubiéramos hecho bien en la segunda, tendríamos una unión mejor. Por otra parte, hemos escogido 4 puntos, es lo mínimo. Si hubiéramos escogido 6, 8 puntos, pues habríamos conseguido mayor precisión. Después podríamos incluso medir cuáles han sido los errores de alineación entre los dos. Pero bueno, al final el resultado final, digamos, es un único chunk, una única malla, en la cual están alineadas 1407 cámaras, en este caso, de las cuales pues puede haber ciento y pico que coincidan entre las dos mallas, ¿no? Con lo cual hemos conseguido nuestro objetivo. Tendremos un modelo 3D de cerca de 800.000 caras, que bueno, para una cosa de baja resolución y casi divulgativo o para difusión, pues puede ser un modelo interesante. Vamos a parar mientras se genera
Bien, y aquí ya tenemos el resultado texturizado. Como vemos, se aprecia perfectamente los dos sectores con la diferencia de precisión, digamos, que hemos utilizado entre los dos, ¿no? Realmente, pues bueno, tendríamos que haber realizado un levantamiento mucho más preciso aquí arriba, con una nube de puntos mucho más densa, y habríamos conseguido unos resultados mejores. Pero bueno, lo que es la fusión de mallas, eh, vemos que el resultado es el que necesitábamos. Ahora ya podríamos exportar este resultado al formato .bj o al que creamos oportuno, y con ese podríamos manejarnos en otros lados. Pues esto es todo.